Si tienen alguna consulta, pueden hablar o pueden escribir ahí en el chat nomás, sin problema. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las normas de bioseguridad y buenas prácticas. Y vamos a empezar a hablar primero que nada de algo que es súper útil, o sea, y es prácticamente obligatorio ya utilizar hoy en día, que es el equipo de protección personal, que se le conoce también como EPP. Nosotros cuando hablamos del equipo de protección personal, seguro que nos imaginamos que es netamente lo que es la cofia, el tapaboca, las gafas, el protector facial, la bata quirúrgica, protector para los pies. Y realmente cuando nosotros hablamos del equipo de protección personal, vamos a hablar de cualquier equipo o de cualquier prenda que está diseñada para ser utilizada por cualquier trabajador de cualquier área con el fin de protegerlos de los riesgos para su seguridad y salud, dependiendo del lugar donde uno trabaja, ¿verdad? Obviamente no va a ser igual el equipo de protección personal de una persona que trabaja en el hospital a una persona que trabaja, por ejemplo, en obras, ¿verdad? O sea, la persona que trabaja en obras, ya sea ingeniero, arquitecto o albañil, tiene que usar otro equipo de protección personal, por ejemplo, unos guantes más gruesos, puede utilizar arnés si es que se va a subir o trabaja en las alturas, un casco, anteojos. O sea, es diferente el equipo de protección personal con relación, por ejemplo, a una persona que trabaja en un hospital, que ahí sí vamos a verle con el típico equipo de protección personal, que es la bata quirúrgica, los guantes de látex, el tapaboca, el protector facial, la cofia. O sea que va a ser diferente dependiendo del tipo de trabajo que uno haga. Pero su objetivo principal siempre va a ser el mismo, que va a ser minimizar la exposición a los peligros que puedan causar lesiones o enfermedades laborales. Como les digo, siempre dependiendo del lugar donde uno esté trabajando. Cuando hablamos nosotros, ¿verdad? De este equipo, es fundamental, tenemos que saber que es fundamental en cualquier entorno laboral, como les dije, donde existan algún tipo de riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Y la importancia, ¿verdad? Del equipo, de la utilización de este equipo, radica primero que nada en la prevención de lesiones y de enfermedades. Actúa como una barrera entre lo que es el trabajador y los peligros presentes en el lugar de trabajo. Eso va a hacer que se reduzca significativamente el riesgo de accidentes, lesiones y también de enfermedades laborales, principalmente en este caso, en personas que lleguen a trabajar, ya sea con pacientes con algún tipo de enfermedad infecciosa o personas que trabajan en un lugar insalubre o personas que trabajan en hospitales, ¿verdad? Entonces, principalmente en esos lugares. Segundo, la protección contra diversos riesgos. Como les dije, va a depender siempre del tipo de trabajo que uno esté realizando. No es netamente que el EPP se utiliza en los hospitales o en las clínicas, sino que se utiliza en cualquier ámbito laboral, como les dije hace rato, en donde haya algún tipo de riesgo, ¿verdad? Para los trabajadores. Tercero, el cumplimiento de normativas. Hoy en día ya en muchos países es obligatorio utilizar eh, el equipo de protección personal porque su uso garantiza el cumplimiento de ciertas normativas y ciertos controles de calidad también dentro de lo que es el trabajo, principalmente en los lugares, en las industrias, por ejemplo, ya sea alimenticia o farmacéutica, en donde hay muchísimo control en este sentido. Entonces es obligatorio utilizar este tipo de equipo para garantizar los procesos, ¿verdad? Que se realizan dentro.
Y la reducción de costos, ¿verdad? La prevención, obviamente, de los accidentes y de las enfermedades laborales va a reducir los costos asociados ya sea a reposo, ¿verdad? Una persona si presenta reposo, bueno, la empresa tiene que pagarle a otro para que pueda, para que pueda realizar su trabajo. Indemnización en el caso de que haya sido haya ocurrido un accidente o haya adquirido una enfermedad dentro del lugar de trabajo, se lo tiene que indemnizar al trabajador. Los tratamientos médicos, hay muchas empresas que cubren lo que es el tratamiento médico, ya sea por accidentes laborales o por enfermedades o intoxicación o algo que pueda haber pasado del lugar de trabajo. Y obviamente cuando uno está con una persona que está, que sea indispuesta o un poco cierta discapacidad, obviamente va a haber una pérdida de la productividad también de la empresa. Los componentes del equipo de protección personal se componen de una variedad de elementos, como le dije ya más o menos hace rato. Eh, y cada elemento tiene una función específica que es la de cubrir una cierta parte del cuerpo, ¿verdad? Y los componentes principales son, primero que nada, la protección para la cabeza. Ahí podemos hablar de los cascos de seguridad que protegen contra impactos, caídas de objetos, descargas eléctricas también. Las gorras y redecillas, ¿verdad? Que son las redes que se colocan en el cabello, que previenen que el cabello se pueda enganchar por algún tipo de instrumento o de alguna maquinaria, o también, ¿verdad? Que se pueda contaminar con algún tipo de sustancia peligrosa o algún tipo de material que se esté utilizando principalmente en la parte industrial. También eso va a garantizar la calidad de los productos porque va a evitar que el cabello, qué sé yo, se caiga justo en una parte del procedimiento, en la elaboración de algún tipo de producto, de algún tipo de, de fármaco, por ejemplo, si trabajamos en una industria farmacéutica. Entonces eso va a garantizar un poco también la calidad del producto. La protección para los ojos y la cara, ahí vamos a hablar de gafas de seguridad, que obviamente van a proteger contra partículas voladoras, salpicaduras, radiación. Si una persona trabaja por ejemplo, en la industria metalúrgica, que trabaja con los sopletes, ¿verdad? Que pueden generar chispas de fuego, entonces también nos va a proteger contra eso, ¿verdad? Luego están las pantallas faciales que ofrecen ya una protección más completa a lo que es la cara y ya va a proteger más contra impactos, salpicaduras, contra el calor mismo. Si hablamos de máscaras o de pantallas faciales, también antes se habrán acordado de cuando empezó el COVID que todo el mundo utilizaba el anteojo ese con la pantalla, con la máscara, ¿verdad? Que se hacía. Luego está la protección respiratoria, ahí vamos a hablar de las mascarillas, ¿verdad? Hay distintos tipos de mascarillas, como habremos visto en la época del COVID, que estaba la mascarilla quirúrgica, después estaba, no, que tenía que ser el N95, después había otro que era PPF2, PPF1 creo que también se usaba, que tenía todos los filtritos, ¿verdad? En los costados o en la parte de enfrente. Luego están los respiradores que protegen ya contra gases, vapores y partículas tóxicas, principalmente en lugares donde se trabaja con este tipo de gases, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener como, como auxilio, se diría, ¿verdad? Porque generalmente los lugares que se trabajan con gases, los gases no están ahí como para que uno respire, ¿verdad? Pero si hay algún tipo de fuga o si hay algún tipo de problema, pues, tiene que estar al alcance del personal, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de intoxicación o que inclusive pueda llevar a la muerte de los trabajadores en sí, ¿verdad? Luego está la protección para las manos y los brazos, que se utilizan los guantes, dependiendo del lugar, como les dije, dependiendo de la tarea que uno esté realizando, los guantes van a ser diferentes, o sea, no es el mismo el guante que una persona va a utilizar en los hospitales, que el guante de látex,
los guantes que, por ejemplo, una persona en una construcción va a utilizar, que ya tiene que ser un guante de cuero, posiblemente mucho más grueso, que le proteja contra los distintos golpes que puede ocasionarle. Luego están las mangas y las muñequeras que también proporcionan protección adicional para los brazos y las muñecas, principalmente en lugares también donde se maneje o donde se trabaje a altas temperaturas, ¿verdad? La protección de esa zona también es indispensable y es muy importante. Luego está la protección para los pies y las piernas. A ella vamos a utilizar los calzados de seguridad que nos va a proteger contra impactos, compresiones, pinchazos y resbalones. Como les dije, va a variar muchísimo el tipo de calzado que uno va a utilizar entre un lugar a otro. Yo siempre les pongo el ejemplo de lo que es o sea, que lo que es una construcción, o lo que es una obra y lo que es el, eh, la parte de salud, ¿verdad? El trabajo en los hospitales, ¿verdad? El trabajo en los hospitales, capaz el calzado que uno tiene que utilizar tiene que ser un calzado más cómodo, ligero, ¿verdad? Y utilizar un cubre calzado. Y en la parte de obras, capaz uno necesita un calzado mucho más rígido, mucho más grueso, justamente que le proteja ante cualquier tipo de impacto o que se le caiga algo por los pies o que se le caiga un cuchillo, un martillo, lo que sea, entonces le pueda proteger el pie. ¿Verdad? Las polainas que también protegen las piernas contra las salpicaduras, calor y otros riesgos. Las polainas son eh, tipo medias, pero un poco más largas y un poquitito más gruesas también. La protección auditiva, ya sea con tapones para los oídos que van a reducir la exposición al ruido excesivo, principalmente en lugares donde haya maquinaria, ¿verdad? Que haga un ruido excesivo, o por ejemplo, trabajadores que trabajen en los aeropuertos, ¿verdad? Y que trabajen muy de cerca con los aviones, entonces necesitan ese tipo de protección, ¿verdad? Lo mismo las orejeras, ¿verdad? Que van a proporcionar una mayor protección, ¿verdad? Contra el ruido y son también mucho más cómodas que los tapones, porque no es que tenemos que introducir dentro del oído, o sea que o colocando encima ya nos da esa protección. Y luego está la protección para el cuerpo, que es generalmente la ropa de trabajo. Va a variar mucho, ¿verdad? O es diferente para el personal de una obra, o es diferente para un bombero, o es diferente para un, ¿cómo le digo? Un bioquímico o un cirujano. Siempre va a ser diferente para cada trabajo, ¿verdad? O sea, no se queden con que el EPP es netamente la bata quirúrgica. O tranquilamente un equipo de protección personal puede ser traje de bombero. Trajes de protección que ofrecen protección contra productos químicos, el calor, llamas y otros riesgos graves. Chalecos también de alta visibilidad también va a ser un equipo de protección personal que va a incrementar la visibilidad de los trabajadores en entornos peligrosos y principalmente en trabajadores que trabajen en horario nocturno. Y arneses de seguridad que en lo que son las obras o personas que trabajen a grandes alturas van a necesitar, ¿verdad? Para poder estar un poco más seguros. ¿Verdad? Y luego está el manejo de residuos. Cuando hablamos nosotros de los residuos, va a haber una clasificación que es fundamental para poder gestionar la manera eficiente, eh, para poder gestionar de manera eficiente todos los residuos que nosotros generamos. Entonces tenemos que clasificarlos. Existen diversas formas de clasificar estos residuos, pero las tres principales formas en las que se clasifican van a ser según su origen, según su composición y según su biodegradabilidad. Entonces, cuando hablamos nosotros según su origen, nosotros ya vamos a hablar de los residuos domiciliarios, que son los que nosotros mismos generamos en nuestros hogares, que son todo lo que generamos en nuestros hogares, que son restos de comida, envases, papel, cartón, plástico, eh,
O sea, todo lo que nosotros desechamos en nuestros hogares. Luego están los residuos comerciales que provienen de actividades comerciales, ya sea oficina o un tipo de servicio, perdón. Y ahí vamos a incluir lo que es el papel, cartón, embalajes, restos de comida también, ¿por qué no? De una industria alimenticia, por ejemplo. Luego tenemos los residuos industriales, que ahí vamos a ver que estos residuos son resultado de procesos ya sea industriales como desperdicios de producción, residuos químicos, metales inclusivamente también pueden ser. Luego están los residuos hospitalarios. Cuando hablamos de residuos hospitalarios vamos a hablar de todos los residuos que se generan dentro de los hospitales o dentro de los centros de salud o dentro de clínicas, dentro de centros ontológicos, ¿verdad? Todo lo que sea la parte de salud. Y ahí van a ingresar los materiales médicos desechables, los residuos biológicos, los medicamentos vencidos, inclusive pueden ingresar. Luego están los residuos de construcción. Ahí dentro de ellos van a incluir los escombros, la madera, metal, ladrillos, teja, hormigón, o sea, todo lo que se genere en el proceso de una construcción. Luego están los residuos mineros, que son generalmente derivados de la extracción y procesamiento de los minerales. Ahí ya van a entrar las rocas, el lodo, y cualquier otro, generalmente metales pesados también que se utilizan para la extracción, por ejemplo, mercurio que se utiliza para la extracción de oro, o sea, un montón de desechos, ¿verdad? Que se pueden generar. Y luego están los residuos agrícolas y ganaderos que provienen obviamente de las actividades agrícolas. Y ahí vamos a entrar por ejemplo, los restos de cosecha o cosechas mal hechas o que no salieron bien, el estiércol, que es la materia fecal, ya sea la parte de ganadería, todo eso serían los desechos o los residuos agrícolas. Luego tenemos según su composición, que sería la segunda forma. Ahí vamos a hablar de los residuos orgánicos, que son aquellos que se descomponen naturalmente. Ahí vamos a hablar ya de los restos de comida, los desechos del jardín, o sea, todo lo que se va a degradar naturalmente. Luego están los residuos inorgánicos que no se descomponen fácilmente. Y ahí ya vamos a hablar del famoso de los metales, del plástico, del vidrio, que por más que nosotros dejemos y pasen 10 15 20 años, el vidrio ahí va a seguir estando ahí, ¿verdad? Y luego están los residuos peligrosos que representan un riesgo para la salud y el medio ambiente. Ahí ya vamos a hablar de los productos químicos, de las baterías, de los aceites. Hablamos siempre de baterías porque generalmente las baterías tienen metales pesados que pueden ser tóxicos para nosotros, ya sea plomo, cadmio, mercurio, inclusive pueden tener algunas baterías, ¿verdad? También los termómetros de mercurio también pueden ser peligrosos, ¿verdad? Residuos peligrosos. Y luego, según su biodegradabilidad, ahí vamos a hablar de los biodegradables que se descomponen por acción de microorganismos como los restos de comida, papel, o sea, muy parecido a lo que son los residuos orgánicos, ¿verdad? Y los no biodegradables, que son los que no se descomponen o capaz se descomponen, pero o sea, se descomponen muy lentamente. Y ahí vamos a hablar de los metales, los plásticos, ¿verdad? Que son parecidos a los residuos inorgánicos. O sea, entran realmente dentro de los residuos inorgánicos, solamente que la clasificación es diferente. ¿Y cuál es la importancia de poder clasificar bien los residuos? Primero que nada, facilita lo que es el reciclaje y la reutilización de los materiales para que no se vayan acumulando y acumulando y que generemos más, cada vez más, ¿verdad? Este tipo de residuos. Reduce la cantidad de residuos que terminan en vertederos, minimiza la contaminación del suelo, el agua y el aire también, y promueve lo que es la conservación de recursos naturales. Y último, disminuye el riesgo para lo que es la salud pública, porque sabemos que hay un montón de enfermedades que se pueden transmitir mediante lo que es los residuos orgánicos, los residuos provenientes, por ejemplo, de los hospitales o también de las industrias.
que nos pueden generar algún tipo de enfermedad infecciosa, algún tipo de intoxicación por algún tipo de metal pesado en el caso de las industrias. Entonces, la correcta clasificación de estos residuos nos va a evitar un montón de problemas. Y el manejo de los residuos biológicos y desechos infecciosos. Cuando nosotros habíamos hablado en la primera clase de las enfermedades infecciosas, cuando nosotros hablamos de algo infeccioso, vamos a hablar de algo que pueda contener algún tipo de microorganismo que a nosotros nos pueda causar una enfermedad infecciosa. Y a ella podemos hablar de una enfermedad ya sea causada por algún virus, alguna bacteria, algún hongo, algún parásito. Entonces, el manejo adecuado de este tipo de residuos biológicos y desechos infecciosos va a ser siempre crucial para proteger lo que es la salud pública y el medio ambiente, obviamente. Estos residuos pueden contener agentes patógenos que representan un riesgo significativo si es que no se llegan a manejar de manera correcta. Por eso los residuos de los hospitales no van a parar en el mismo vertedero que van a parar todos los desechos comunes, ¿no? Bueno, realmente acá en Paraguay ya no, no me va a sorprender, ¿verdad? Que vayan a parar todo en el mismo lugar, ¿verdad? Pero no debería, no debería. Y la clasificación de los residuos biológicos y desechos infecciosos. Primero que nada están los residuos peligrosos biológicos infecciosos, que dentro de ellos vamos a hablar de la sangre y sus hemoderivados. Ahí vamos a hablar de cultivos que se utilizan generalmente en la parte de los laboratorios, en la parte de bacteriología, para poder aislar algún tipo de microorganismos o algún tipo, alguna cepa, algún tipo de agente infeccioso. Ahí vamos a hablar también de los tejidos, de los órganos, ¿verdad? Que pueden desecharse, ¿verdad? Generalmente en los hospitales, luego de algún tipo de cirugía. Los objetos punzocortantes también que se utilizan en la parte de los hospitales, ya sean agujas, bisturí, y los residuos no anatómicos, que ahí van a entrar los materiales, por ejemplo, de curación. Ahí entran los algodones, pueden entrar las gasas, las vendas, todo eso que se utiliza que se puede contaminar con materia orgánica, ¿verdad? Ya sea con la sangre, con pus, ¿verdad? O con algo, ¿verdad? Proveniente del cuerpo humano. Y los otros residuos, vamos a hablar de los residuos de alimentos, ¿verdad? Que habíamos hablado que la presencia de materia orgánica, eso ayuda muchísimo a la propagación de los microorganismos, ya sea bacterias u hongos. Entonces, que haya esa disponibilidad de materia orgánica siempre va a predisponer a que haya algún tipo de crecimiento bacteriano, ¿verdad? O de algún tipo de hongo. Y los residuos de jardinería también, que como hablamos hace rato, podemos hablar de todo lo que son los residuos generados en la parte agrícola, que pueden ser los eh, desechos de los cultivos, los abonos en sí, o la parte de ganadería inclusive también puede entrar en esta parte, porque mucho de lo que es la materia fecal se puede utilizar como abono, porque es utilizado después para lo que es la jardinería. Y los protocolos de manejos de separación y clasificación, siempre es fundamental separar los residuos infecciosos de los residuos comunes. Eh, si es que ya llegaron a trabajar, por ejemplo, en alguna clínica, en algún hospital, en un sanatorio, en un centro de salud, seguramente se habrán fijado que hay distintos tipos de contenedores para poder desechar los distintos tipos de los distintos tipos de materiales, ¿verdad? Ya sea, si es punzocortante, se elimina dentro de una caja que se llama Descartex, ¿verdad? Que no podemos desechar una aguja dentro de una bolsa porque eso puede generar un tipo de accidente para el personal de limpieza. Entonces, netamente se tiene que desechar en una caja que se llama Descartex. Después también hay distintos colores de bolsa, por ejemplo está la bolsa negra que generalmente es para los residuos comunes, o sea, en una bolsa negra nosotros no podemos desechar, por ejemplo, guantes, por más que esté limpio el guante no podemos desechar ahí. Tiene que ser en una bolsa blanca o una bolsa roja,
todo lo que son bolsa blanca o bolsa roja van a ser para desechos contaminados, ¿verdad? Con algún tipo de materia orgánica, ya sea orina, sangre, lo que sea, ¿verdad? Materia fecal, o sea, lo que sea, lo que esté contaminado con algo, se tiene que desechar en ese tipo de bolsas. Como les dije, los objetos punzocortantes deben colocarse en contenedores rígidos y resistentes a perforaciones, generalmente son cajas, ¿verdad? Generalmente son cajas de color amarillo. Hay también hoy en día plásticos, ¿verdad? Poco más, un poco más actualizados, ¿verdad? Antes eran cajas amarillas y hoy en día ya vienen en tipo potes rojos, ¿verdad? Donde uno va desechando todo lo que es punzocortante. Los residuos líquidos deben envasarse en recipientes que sean herméticos, o sea, que no permita que se pueda eh, derramar, ¿verdad? El líquido y pueda, qué sé yo, afectar al personal de limpieza. Y las bolsas siempre deben ser resistentes y cerrarse adecuadamente para poder evitar algún tipo de derrame de algún tipo de material. O sea, no, tampoco es que tenemos que llenar la bolsa hasta lo último y después ni siquiera podemos agarrar y cerrar bien. Mm, Y el almacenamiento temporal, los residuos siempre se van a almacenar en áreas designadas, ¿verdad? Dentro de lo que es el establecimiento, lejos de lo que es el área pública o el área del acceso público. Y debe ser por lo menos un tiempo limitado. O sea, tampoco es que vamos a tener años ahí todo lo que es los residuos, justamente para prevenir la proliferación de algún tipo de microorganismo. Siempre eso se tiene que ir retirando, ya sea cada una semana o cada 2 días, ya dependiendo del flujo y dependiendo de la cantidad de residuos que genere o que deseche por día o por semana el establecimiento. Mientras más grande sea el establecimiento donde uno va a trabajar, obviamente va a ser mayor la cantidad de residuos y mayor va a tener que ser el flujo de las, de los encargados, ¿verdad? De poder desechar, ¿verdad? Este tipo de residuos, ¿verdad? Generalmente son empresas ya especializadas que son las que se van y se encargan del tratamiento, ¿sabes? De buscar este tipo de residuos y poder llevar y poder desechar, ya sea en algún tipo de fosa o algún tipo de establecimiento que ellos tengan ya preparado. Está por terminar esta reunión. Voy a Voy a dejar de compartir ahora. Voy a parar la grabación.